Hola, buenas noches. Buenas noches. Para quien no me conozca, yo soy José Joaquín Guerra y como siempre pues estoy encantado de estar aquí en este lugar maravilloso que es el 1900. En esta ocasión pues estoy acompañando aquí a Sergio. Hoy venimos a presentar un poemario. El poemario se titula Ecos en un abismo vacío y su autor, Sergio López Parra, nació el 6 de diciembre de 1998 en La Umbría, una aldea de Aracena, aquí en la provincia de Huelva. Leyó su primer poemario con 10 años, sintiéndose desde ese instante muy atraído por la poesía, y comenzó a escribir a los 11 años. A este estilo adquirido de los clásicos se le suma un gran interés por la música y la filosofía. Toques irreverentes y reflexivos son comunes en sus poemas. Publicó su primera obra, De ángeles y heridas, con 18 años. Y tras varios años de ir puliendo su estilo, aquel estilo que ya tenía en aquella primera obra, vuelve ahora a presentar Ecos en un abismo vacío, con más esmero y experiencia, tanto literaria como vital. Yo conocí a Sergio hace unos años durante una feria del libro de Aracena, donde apareció con unos libretillos grapados que la verdad es que prometían. Sergio conoce a mi hijo Víctor, que también está por ahí, que fue quien me lo presentó. Sí, el simpático ese que sale por ahí pegando voces, ese es mío. En todas las familias pasan cosas así, ¿qué vamos a hacer? Desde entonces prácticamente no lo había vuelto a ver, ni a saber prácticamente nada de él, ¿no? Hasta hace unos meses que Ana Torres, que es concejal de Cultura del Ayuntamiento de Aracena, me habló de que Sergio tenía un libro para presentar y que si yo se lo podía presentar. A partir de ahí pues me puse en contacto con él y decidimos hacer aquella presentación en Aracena. Y luego pues hace unos meses Sergio me comentó que le gustaría presentarlo aquí en el 1900 y hablé con Antonio y como siempre pues nos dio esta fecha y aquí estamos, claro. Yo sobre el contenido del libro no voy a entrar, ¿no? Siempre he pensado que en una presentación es el autor quien tiene que hablar sobre su obra, pero sí que es verdad que he podido observar y apreciar su estilo, además de sus influencias y autores admirados como Miguel Hernández o Mario Benedetti, entre otros. Hoy Sergio nos trae un poemario lleno de fuerza y es desgarrador. Nacido este poemario más que del interior, casi al borde del abismo, como el título dice. Y ahora, como siempre digo, que se le ocurre al autor, que es quien tiene que currarse. Luego, si él me lo permite y vosotros también, pues destrozaré algunos de sus poemas recitándolos lo mejor que pueda. Tu turno. Gracias. Muy buenas. Como ya ha dicho Joaquín, soy Sergio, soy de una aldeita de Aracena y soy el autor del libro que se presenta aquí hoy. Antes de entrar en materia, antes de entrar en lo que es el propio libro, me gustaría un poco hablar de cuál es mi proceso creativo, porque también explica un poco cómo concibo la poesía. Yo soy una persona que suele escribir por impulso. Una idea se me mete en la cabeza y ahí se queda hasta que le doy una forma que me guste. Y por lo tanto, para mí la poesía es algo puramente visceral. Quizá la consideraría el punto intermedio entre lo emocional y lo racional, porque es al fin y al cabo ponerle palabras a un sentimiento puro.
A eso luego le aplico lo que el poeta latino Horacio llamaba la labor lima, el trabajo de la lima. Le quito las asperezas hasta dejarlo bien pulido, con la forma que yo quiero. Como dijo, escribí mi primer poema con 11 años y la historia de ese poema es curiosa porque define bastante lo que es para mí la poesía. Mi primer poema lo escribí con 11 años después de que mis padres me echaran una bronca tremenda y me castigaran en mi cuarto. Allí me encontré una agenda pequeñita y me salieron unos versos sin tener nada preparado. Y desde entonces he seguido escribiendo. Comencé a leer poesía con 10 años. Una antología de poesía española para jóvenes. Recuerdo en ella poemas de Juan Ramón Jiménez, varios autores de la generación del 27, Miguel Hernández y otros tantos más. A escribir comencé, como ya he dicho, con 11 años y he leído y escrito bastantes cosas. Me influyen muchos poetas y no solo poetas, sino también músicos. Entre poetas me influyen poetas clásicos como Catulo o poetas más modernos como Miguel Hernández, pero incluso he leído también cosas de Antonio Gamoneda. Entre los músicos los hay de muchos estilos. En este libro, Ecos en un abismo vacío, sin ir más lejos, hay influencias de Joaquín Sabina, Extremoduro, o de hecho, el título viene inspirado por unos versos de un rapero llamado KCO. Sí. Esos versos en concreto decían, es una canción en la que habla sobre una depresión que pasó y lo mantuvo retirado de los escenarios durante casi una década. Decía lo siguiente: vivir en un túnel, dormir en un túnel, así hasta ser una piedra más del túnel. Y entonces me fascinaron, quizá por lo gráficos que eran. Le di muchas vueltas a esa idea y lo extrapolé a una cosa distinta. Me imaginé un abismo totalmente vacío, con una persona que lo habita. Tienes la luz al fondo, no te acercas a tocarla, pero está ahí, tú puedes tocar esa luz. Y sin embargo no lo haces. Y los ecos son los poemas que esa persona que está en ese abismo, ese personaje imaginario, narra. El libro se divide en 3 partes. La primera se llama La oscuridad aquí abajo. Es quizá la parte más trágica del libro y la abro con unos versos del romance del prisionero, que es anónimo. Y me gustaron mucho por lo gráficos que son, como los versos que me inspiraron el título del poemario. Los versos en cuestión dicen que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día, ni cuándo las noches son. Y abro el libro con una serie de poemas cortos titulados Contra todos, que hablan de la negación, del antagonismo ante el mundo, pese a saber quizá que no se tiene razón. De hecho, el primero de estos poemas empieza diciendo: contra todos. Hoy me he levantado, como siempre, contra todos. Y todos solo quieren verme bien. Y el segundo de ellos dice: ¿cómo hablarles de la comodidad del mártir, del poder culpar al mal, del placer de no hacer nada? Son una muestra bastante buena de lo que es esta primera parte, un carácter sufridor sobre todo. El siguiente poema que me gustaría leer se titula Rumiando pensamientos, y es una historia en 3 partes que hablan sobre una misma persona, nombrando 3 problemas distintos que tiene. Dice: ¿por qué pretendo engañar a mi razón? ¿Por qué la pasión me lleva donde quiere? Iracundo huracán desbocado arrastra a este rumiador que, cuando ve al lobo, le toca los dientes. Apenas se sostiene el armazón sin canas en sus sienes. Este que amo tanto que hasta el corazón que no tiene le duele. Y pobre de aquel corazón que hubiera desertado de su pecho como ese. También del dolor hubiera escapado y, aunque late, ya no siente los abrazos. Es una persona que se dejaba llevar por la pasión, así que se deshizo de su corazón. Y ahora, que no le duele dejarse llevar por la pasión, echa de menos el cariño. También está un poco inspirado en El hombre de hojalata, del mago de Oz. Y el último poema de esta parte, que quiero leer, se titula Apatía. Este poema es curioso porque me lo inspiró una amiga quejándose de que iban a llegar sus padres a casa y tenía la casa hecha una mierda. Palabras textuales. Dice: tengo la vida hecha una mierda, ¿y quién me va a ayudar si la mano no se le puede dar a quien no la acepta? Subo constantemente una cuesta que realmente se tiene que bajar. No hago más que caerme y rodar, porque si miro adelante, el pánico me da. Porque qué pataletas que me entran, de llorar y gritar cuando todo está hecho una mierda. Porque me rindo y aquí te quedas, que ya no pienso subir ni bajar, ni limpiaré la basura que me rodea. Y con esto acaba esta primera parte. La siguiente parte se titula La luz inalcanzable. Habla de esa luz en lo alto del abismo, esa que está ahí pero no puedes llegar a tocar, como en ese túnel en el que hablaba al principio. Son en su mayoría poemas de amor, pues para mí el amor es la salida al duelo, al absurdo.
Empieza con unos versos de Miguel Hernández que hablan sobre un amor que no pudo ser. De hecho, el poema se titula Después del amor. Es uno de mis poemas favoritos. No pudimos ser, la tierra no pudo tanto. No somos cuanto se propuso el sol en un anhelo remoto. Un pie se acerca a lo claro, en lo oscuro insiste el otro. Y de esta parte me gustaría leer un poema titulado, de hecho, El amor como salida al absurdo, porque creo que define bastante bien esa esencia. Dice, eres el punto en torno al que gira el cosmos, la luz de mi abismo, una salida a la agonía. Me muestras el camino a otra perspectiva como si de repente me abrieras los ojos. Si te tuviera, quizá fuera otro. Quizá pudiera trepar abismo arriba y salir de la caverna de ira autodestructiva que me retiene en este pozo. Pero no existes todavía, etéreo fantasma que sigue en mis ojos durante mis delirios de euforia. Tras eso es cuando me ahogo, cuando sé que no me querrías porque huyes al ver que estoy loco. Es un soneto y cuenta un poco eso, esa luz que puedes llegar a ver, pero no puedes llegar a tocar. El siguiente poema que voy a leer se titula Deseos. Quisiera tener el pecho más grande para que cupiera mi corazón, que tanto amor tiene que al hígado se me ha filtrado. Y quisiera tener los brazos más largos para abrazar, de golpe, a cuantos quiero. Abrazar el mundo entero en un giro sobre mí mismo y barrer con mis extremos todo lo malo que he tocado. Y quisiera unos ojos más precisos para ver, con la vista de un cuervo tuerto, los obstáculos en el camino de mi vida y prevenir a los que encuentre. Y por último, quisiera unas piernas muy fuertes. Unas piernas muy fuertes para ir a buscarte cada vez que mi pecho necesita dar amor, cada vez que necesito abrazar a alguien, cada vez que necesito que me prevengan. Es un poema que habla un poco sobre esa necesidad de amar y ser amado. Este poema que viene ahora es quizá un momento de lucidez, de encontrarse en la perfección dentro de ese duelo, que es este libro. Se titula El ojo del tornado y dice, me he quemado mucho y aún a veces me revuelco en mis cenizas, pero la vida al fin triunfa vistiendo de Lázaro al difunto. Del túnel en que vivo me mudo a un mundo que tras mi caverna se avecina, y cuando la luz mis ojos filtran, el instinto de autodestrucción se levanta como un muro. Pero hoy te venzo. Estás a mis pies como en mis fantasías, cuando sueño que estoy despierto. Se me acusará de hipocresía, pero a veces el hipócrita es un hombre en cambiar su punto de vista. Un proceso de cambiar. Y con esto se viene la tercera parte, titulada Balances. Es quizás la parte menos visceral y más reflexiva del libro. En ella trato temas que creo que era necesario tratar. Y además el personaje de este libro, el personaje que hace este camino, se pregunta si es necesario vivir así y no tocar la luz del abismo, o si de verdad merece la pena tocarla. Comienza con unos versos de Benedetti, de un poema que se titula Balance, por lo ajustado a la situación que son. Dicen, salvo error o omisión, este balance infortunadamente arroja pérdidas a enjugar en futuros ejercicios. Y en esta parte vuelven estos poemas que se titulan Contra todos, pero esta vez con un carácter más reflexivo y menos sufridor. Es quizá un retrato más fiel de la fase de negociación del duelo que de una depresión como tal. El cuarto de ellos diría, sé que no tengo razón, por eso os llevo la contraria. Espero que si sostengo la mentira durante el tiempo suficiente, no que sea la verdad, sino que no se sepa quién miente. Y el sexto, que es bastante cortito, dice, quiero amar y ser amado, pero no quiero a quien me quiere, y quien no me quiere, sale caro. El siguiente poema que voy a leer se titula Confundir amor y devoción, porque es una reflexión sobre eso, el título es bastante explícito, quiero decir. Dice, te elegí de entre todos los seres humanos para adorarte como a un ídolo antiguo. Tú solo querías a alguien normal que te quisiera. El siguiente es una reflexión, el título es El suicidio ya es la principal causa de muerte entre los jóvenes. Y es una noticia que leí y me impactó muchísimo, la verdad. Y sentí la necesidad de escribir sobre ello. Y es un tema yo creo que ageneracional, aunque el suicidio no siempre haya sido la principal causa de muerte entre los jóvenes. ¿Qué clase de mundo ha creado la historia? Tenemos los mismos problemas que hemos tenido siempre y algunos nuevos. Guerras, hambrunas, pandemias, el mundo se acaba porque el clima no dejará de cambiar. Malas leyes y malos gobernantes que anteponen su orgullo al orgullo por su pueblo.
Oh, padres nuestros, os ruego, decidme, ¿qué clase de vidas queréis que tengamos? Si nos educasteis como os educaron, transmitiendo vuestros traumas y faltas como se os ha enseñado. El problema es que el mundo ha cambiado mucho y en muy poco tiempo. Resulta que nuestros valores no son los vuestros. Nos habéis enseñado a amar la libertad, pero no os gusta cuando la ejercemos, pretendiendo que se nos trate como a personas. Luego, pregunto de nuevo, ¿qué clase de mundo ha creado la historia? Uno en el que los jóvenes se suicidan simplemente porque no quieren vivir. Y después de esto llego al último poema del libro, titulado Conclusión. Y es la reflexión final que hace el personaje de este libro, cuando de verdad se pregunta si merece la pena escalar ese abismo o quedarse abajo. Y este personaje diría, he tenido que esperar a que el barro me apretara en la garganta para poder hablar, para enfrentarme al abismo y escalar al fin. Solo estuve confundido durante años, creyendo ser una roca. Pero resulta que no soy una roca, que tengo pies y manos. Puedo alcanzar la luz. Y este sería el final de este libro. ¿Quieres leer algo? El poema que va a leer José Joaquín se llama Desrealización. La desrealización es un síntoma de algunas enfermedades mentales. Yo, por desgracia, tengo una enfermedad mental y en alguna ocasión la he padecido. Es un poema que habla sobre lo que es sentir esa desrealización, esa sensación de que nada es real, de que te alejas de la realidad. Intenté ponerle palabras a eso, pese a que es muy difícil, porque como te digo, es algo totalmente alejado de la realidad. Desrealización. Desierta está mi cabeza, despojada de todo sentimiento como quien arranca la maleza. Apenas pienso, ¿por qué iba a darle vueltas a algo que no siento? El dolor no me sacude las vértebras ni me suele faltar aliento cuando la vida me supera. Ahí viene el problema, que lo normal es neutro y en cuanto siento algo se exacerba. Que ni tomando cianuro tendría una agonía como esta en la que me siento siempre confuso, porque no entiendo cómo cruzar el muro que separa la existencia del vacío más puro. Y esperanza. ¿Quieres hablar algo? ¿De esperanza? 65. Creo que el título es bastante autodescriptivo. ¿No? Esperanza. ¿Por qué cuando todos van hacia adelante, yo avanzo en dirección contraria? Voy evolucionando a la inversa, que donde ayer hubo un hombre, hoy hay un niño y mañana solo sus piezas. Que vago como mono sapiens, sin cabeza, cantando la balada dadaísta de un loco con la voz de una trompeta. Que se me revuelve el alma entera en el estómago cuando la aurora se queda sin estrellas. ¿Y cómo hago para cambiar de sentido mi carrera? Si mi sentido es la nada que no camina. Nos inventamos el concepto del espíritu porque lo físico se nos queda corto. Está mal. Parece que ha habido un fallo en la edición de esto justamente. No, coño, es que me he pasado páginas. El papel no está muy así. Me voy otra vez. ¿Y cómo hago para cambiar mi sentido mi carrera? Si mi sentido es la nada que no camina. Pero allí, donde solo queda el vacío, se prende la esperanza. Nada está hueco si dentro tiene un alma. Ahí está ahí, ¿no? Pero no había ido cuenta nadie, ¿eh? Ni yo tampoco, yo he seguido ahí tan a la bola. Pues, ¿quieres decir algo más?
preguntas, bombardearlo a preguntas, ponerlo en compromiso, insultarlo, lo que queráis. Tenéis mi permiso. Si alguien tiene alguna pregunta, yo estaré encantado de responderla, por supuesto. Y la verdad, estoy muy contento de poder presentar mi libro aquí, no esperaba tanta acogida, sinceramente. Y un placer de verdad estar aquí con todos vosotros. Allí hay una muchacha con la cerveza en alto que me imagino que quiere preguntar algo. Yo quiero hacer una pregunta. Dime, ¿En qué persona te inspiraste en tu primer libro? ¿en qué persona me inspiré en mi primer libro? En general, ¿en cuántas? En más o menos. ¿En cuántas personas? La pregunta es bastante sencilla realmente. Mi poesía viene de lo que siento, así que está inspirada mayormente en mí. Es una poesía bastante autobiográfica, pero lo que intento hacer es coger lo personal y llevarlo a lo general, que al fin y al cabo es lo que hacían los grandes clásicos. Creo que eso es lo que hace de un clásico un clásico. ¿Qué preguntas te quitan el sueño? Qué malo. Que responda. A mí lo único que me quita el sueño no es ninguna pregunta, eres tú, Víctor. Pues, Te lo digo todo. niño, maricona delante de su padre. Se merecía una gracia. Una preguntita. ¿A quién sigues? ¿A qué poeta sigues? ¿Cuál es el que más te llena? Mi poeta favorito desde siempre ha sido Gustavo Adolfo Bécquer, romanticismo puro. ¿Lo has visto en Sevilla entonces? Enterrado y eso, porque ¿has visto Pues no, no lo he visto, fíjate. Y mira que vivo relativamente cerca de Sevilla, pero nunca me he pasado. Pues está en Sevilla capital. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Cuentas, en tu primer dicho, dices que empiezas con tu primera poesía o tu primer escrito. Te entiendo perfectamente porque cuando te castigan o, ¿sabes? Te encierran, digamos, ¿no? Sí. Y entiendo que puedas vivir de la tristeza y concluye esto con la tristeza, vamos. Porque yo creo que la tristeza es creativa. Y me parece que a ti la tristeza te da mucho valor. No sé, yo he escuchado poquísimo, pero me parece que te da mucho valor la tristeza. Quiero decir que, a ver si me explico, le da, es como un nacimiento, en ti es un nacimiento creativo, la tristeza. No sé, eso me parece que es un sentimiento creativo el que tiene. Sí, en cierto Por modo la lo es. tristeza, ¿sabes? Hay gente que se alegra cuando tiene alegría, porque, claro, te nace tu alegría y te ríes, estás contento porque hay un nacimiento en ti y a ti la tristeza te hace creativo. Y a mí me encantaría que la alegría te hiciera también igual de creativo. A mí lo que me gusta de este libro precisamente es que no es puramente triste. Perdón. Sí que es cierto que mayormente es un libro trágico, porque trata el tema del duelo. Es de por sí trágico. El duelo también entendido no solo como la pérdida de un ser querido, sino también puede ser el fin de una etapa. Yo, por ejemplo, varios de los duelos que he pasado para escribir este libro fue que me dejó una pareja que tenía. Mi abuela, que es la mujer que me crió, la pobre, murió por el COVID. Relatas cosas tristes, ¿no? Sí, pero sin embargo, lo bueno que tiene este libro es que hace una reflexión sobre si de verdad merece la pena estar así. Claro, Si me merece la pena. A mí me merece la pena estar triste también. Yo en mi tristeza soy creativo, soy más creativo. Yo soy más creativo, lo mejor triste que alegre. Alegre no tengo tiempo. Alegre estoy gritando siempre. Y no tengo tiempo de escribir, de pintar, no soy tan creativo. Soy más ingenioso probablemente, porque soy más ingenioso, pero creativo. Y ya veo que, o sea, no sé, me da la impresión de que tú con la tristeza, no sé, te hace crear. Estás Sí, triste, totalmente. momentos en tu vida de tristeza, digamos, de palos, te hace crear. Y me encantaría, que es lo que te digo, que vieras la alegría también como un nacimiento y pudieras crear con la alegría también. Es algo que intento cada vez más.
Vale, pues me encantaría que lo consiguieran. Yo creo que es algo De verdad. que nos pasa a todos. Sí, claro. Los mejores procesos creativos que tenemos en los malos momentos. Los buenos los dedicamos a la felicidad y nos olvidamos de la tristeza. En los malos momentos te llevan a, digamos, a encerrarte en ti mismo, y en ese momento es lo que más creatividad te sale. Lo demás es que a lo mejor el proceso creativo podría ser muy bueno durante periodos felices y de alegría. Lo que pasa es que como nos dedicamos a ser felices y a vivir la alegría, pues no le dedicamos el tiempo a... Claro, porque vemos la tristeza como un duelo. Vemos la tristeza como un duelo, en vez de como un nacimiento, algo nuevo, algo bueno. A mí la soledad me encanta, mi soledad, la mía. A mí no me gusta la soledad de nadie, no me gusta la soledad del que duerme en el portal de un banco, ni me gusta la soledad del frío de la guerra o de los niños pequeños sufriendo. Esa soledad no me gusta, pero la mía, yo lucho por mi soledad. Y soy creativo en mi soledad y en mi compañía también soy creativo. Y yo lo que noto es que me encantaría que con su alegría, ¿sabes? Porque se puede crear y puedes dar igual de sí en la alegría y en la tristeza. Porque hay un poema de los jóvenes que se suicidan, de los jóvenes que no están contentos, de los jóvenes que no están... Aquí no está contento nadie. Naide. Aquí no está contento Naide. Naide está contento. Naide. Pero crear con la alegría también... Sí, tiene su gracia. Desde dentro, Debería verlo de esa forma también. Pero es un poco como ha dicho Joaquín, cuando estamos contentos y estamos ocupados estando contentos. No nos paramos a escribir la felicidad que sentimos. No nos paramos. No nos paramos. Dice no nos paramos, ¿no? O sea, cuando estás triste que tú no puedes andar, eres cojito. ¿Perdón? Que cuando estás triste eres cojito. No. Es como el que me dice, ya nos veremos. Y digo yo, ¿este tiene catarata o qué? ¿Entiendes? Hoy, que... No sé, me gusta tu tristeza. Me gusta. Sí. En la búsqueda de la felicidad misma. Y si llegas a un punto de esa catarsis que provoca escribir, ahí aprovecha y eres inmensamente feliz. Pero la creación va de la evaluación de la realidad que vivimos, que desgraciadamente es brutal. Entonces, ser feliz y escribir desde la felicidad es muy complicado porque va contra natura. Escribimos desde el análisis, desde la soledad. Claro que se escribe desde la soledad, pero la soledad y la tristeza no tienen por qué ir de la mano. Todo el mundo escribe desde la soledad y aprovechamos la soledad para ahondar, para bucear en la poesía y alcanzar realmente la felicidad en la vida y el porqué, sacarle, como yo digo, la parte del pastel. A mí me lo da la poesía. Y utilizo la poesía para llevarme la parte del pastel de la felicidad que me pertenece. Una vez es feliz, por ejemplo, ahora mismo aquí, ¿no? Sí. Alcanzamos aquí, es el momento de feliz. Entonces, aquí no es el momento de crear, es el momento de disfrutar del camino que la poesía te prevé, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Vamos buceando, o sea, no vamos haciendo una relación de la felicidad, vamos dentro de toda la coherencia del mundo, buscando la felicidad desde la creación literaria y aprovechando estos momentos para limitarnos, ¿no? Y luego ya volveremos otra vez al análisis y otra vez a crear el círculo. Para mí la poesía también es un poco eso que estaba escrito en el oráculo de Delfos de Gnosis e Auton, conócete a ti mismo. Claro, por supuesto, claro que sí. Es que el conocimiento de uno mismo te da herramientas para ser feliz también. Claro. Porque te provee de una visión suficiente como para saber dónde estás y cómo resolver. Sí, estoy de acuerdo. Es muy mágica la poesía. Es que quien tenemos esta herramienta poética para amarla a la vida, tenemos un patrimonio. Tenemos fuerza para la felicidad, para el análisis, para la comprensión y para hacer una vida mucho más rica. Sí, coincido totalmente. Que la base de la tristeza, porque vivimos de la natura, de
la aunque lo hagamos de la lista, porque la evaluación, porque normalmente lo que escribimos es que evaluamos en exceso. Entonces es una válvula de escape. Una válvula, o sea que si tenemos que subir una frase, es que el poeta escribe para buscar el equilibrio emocional. Eso me recuerda mucho a una frase de un rapero que decía que su psicólogo medía 12 centímetros y lo medía en un estuche. Es un poco eso. En la poesía, los dos mayores momentos de creación son la tristeza, todo lo que engloba la tristeza y el enamoramiento. Una vez que eres feliz, te dedicas a ser feliz. Y una vez que, si ese enamoramiento va a buen puerto, ya te olvidas, ya no lo escribes más fácil. Cuando no va a buen Muy bien, puerto, te lo digo cuando no va a buen puerto, cuando se viene el cuando no va a buen puerto se ahí escribe se escribe de... o cuando estás en el proceso de intentar conquistar alguien, escribes Cuando me poesía. dedico a conquistar, escribo poesía. ¿Eh? Ese es el momento de la conquista, no de escribir. Bueno, muchas cosas, por experiencia. Bueno, mucho. claro, lo que pasa es que te ayuda a la conquista. Te Es una ayuda, herramienta te también. ayuda a la conquista y te ayuda a soltar lo que no eres capaz de decir en directo, en persona, lo haces escribiendo. No hay mejor conquista como el poema. ¿Eh? Que la mejor conquista como el poema. Esa es la que no me costó trabajo. No me costó poema. Pero había un poquito de... Cuando tú estás conquistando con la poesía también hay un poquito de melancolía, le da una ternura y una emoción que casi raya con la tristeza, ¿no? Cuando intentas conquistar. Eso es lo que yo diría que es el deseo. Ese deseo de querer aquello que no se tiene. Pero raya, Es como una especie de anhelo, en cierto modo. Pero cuando te pones a escribir raya con el ritmo, Sí, sí. O sea, que lo volvemos a llevar también a la parte del tristeza. También lo colocamos ahí como siempre la poesía cuando un poeta se enfrenta a escribir. Es que no hay equilibrio contra natura. Tú estás inmensamente feliz, es muy complicado hacer un poema. Porque yo no recuerdo, mira que he hecho poemas, yo no recuerdo haber hecho ninguna de esa felicidad. No lo recuerdo. De hecho, refiriéndome a Becker de nuevo, en las rimas de Becker solamente hay un poema de alegría vibrante, en todas ellas. Bueno, Yo quiero decir un par de cositas. Una es que, como aquí hay gente que escribe, cuidado con Editorial Multiverso, cuidado, son estafadores puro y duro. Lo digo para... No, coño, si fuéramos nosotros, ¿cómo voy a decir que somos unos estafadores? Igual es broma, igual es broma, y yo pensaba que era tuyo. Multiverso, cuidado, porque se escudan en lanzar certámenes, cosas de estas. Tú te presentas tu obra a un certamen, a ti te llega luego un correo diciendo no ha resultado ganador, pero tu obra la podemos publicar y es una auténtica estafa. Yo digo, esta concretamente lanza certámenes de todas clases de poesía. Mira, esto hace certámenes de poesía, de novela, de cuentos, de infantil, de relatos. Lanza certámenes de todo. No hay nunca aparece quién es el ganador del certamen. Quiere decir que es simplemente un cebo para que la gente pique y acaba siendo una autoedición encubierta. Una auténtica estafa. Multiverso, acordaros. ¿Y de dónde, qué dirección tiene? La dirección que aparece. Sí, aparece, ¿no? Esto a través de... lo lanzan por internet y todo eso. Vale. Y... Cuidado. Vale. La segunda, porque como todos los libros también se hacen para venderlos y están allí a 10 euros. ¿Era? A 10 euros. A 10 euros. Y Sergio, si no tienes bolígrafos, yo le presto que traigo. Tengo aquí. Pues si se te acaba la tinta, yo tengo aquí más. Y
Nada, De nuevo reiterar que de verdad muchísimas gracias por venir. Gracias. Lost my faith in this machine. I traded my full-time job for a can